Hola, buenos días hermanos, como siempre, espero que estén muy bien. Y ya hemos llegado a otro mes. Gracias a Dios por este mes y vamos a seguir con otro subtema y nuestra lema del año sería o es edificaré, hablando de edificaré decisiones en mi vida. Y hemos hablado de varias cosas, obviamente. Y ahora estamos en el 8º mes, que es edificaré mi servicio. Hablando de mi servicio y lo que puedo hacer por Dios y para Dios y a los demás. Hoy el mensaje sería elegir la túnica del rey o la toalla del siervo, ¿ok? Entonces, es una pregunta. ¿Vamos a elegir la túnica o la toalla? Puede ser simple recordar, ¿no? Cuando Dios decidió conectarse con los humanos, lo hizo como siervo. Era la forma más improbable de conectarse, ya que los siervos suelen ser invisibles, ¿ok? Jesús vino para buscar y salvar, pero vino como medio ocultado, medio escondido, en una forma de un siervo. Visten uniformes blancos, realizan tareas humildes, permanecen en gran parte silenciosas, estos siervos, y si son efectivas, parecen no estar allí, ¿ok? En nuestra iglesia tenemos personas que están obrando, pero a veces no son mencionados. Pero algo que quisiera hacer, mencionar, honrar a los que están sirviendo al Señor. La gente mira más allá de ellos y rara vez los reconoce, hasta los necesita para una tarea. Sus derechos
son pocos, su poder insignificante y su condición de polvo. ¿Por qué Jesús elegiría venir como siervo? Una buena pregunta. Todas las imágenes de servidumbre parecen tan contrahumanas, ¿ok? Entonces, de verdad, el incrédulo no quiere servir a nadie, solo a sí mismo. Pero nosotros debemos estar pensando en Dios y también pensando en los demás. Y cómo podemos servir a Dios y también a los demás. ¿Cómo puedo pensar en una razón por la que Jesús vino como siervo? Es la naturaleza misma de Dios servir. ¿Ok? Dios es un siervo. Y vamos a estudiarlo hoy. Mateo 20:28, Jesús dijo, como el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es lo que hizo. Vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias a Dios. Si no fuera así, ¿qué esperanza existiría para la humanidad? Si Jesús no vino para servirnos, si vino para servir a sí mismo, entonces hoy no tendremos la salvación. No tendremos un sustituto por nuestros pecados. Él pagó la pena de nuestro pecado, la naturaleza humana. Y gracias a Dios por eso. Entonces, Jesús, incluso Dios, vino para servir y no para ser servido. Estábamos irremediablemente perdidos en nuestro pecado, incapaces de hacernos aceptables para Dios. Jesús nos sirvió haciendo posible una relación eterna con el Padre a través de su propia vida, muerte y resurrección. Es el Evangelio que creamos hoy para ser salvos. Si Dios se conectó con nosotros como siervos, esa es la forma en que nosotros también nos conectamos con la gente de este mundo. ¿Ok? Si bien va en contra de nuestro deseo natural, no tenemos otra opción. Nunca somos más como Jesús que cuando servimos a los demás. Recuerda que dijo Jesús en Juan 13 a sus discípulos que todo el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos si tienen amor o les sirven unos a otros y aman unos a otros, ¿ok? Y es la forma que Dios eligió y es la forma que debemos seguir mostrando ese gran amor y servidumbre de Dios. Nunca somos más que Jesús cuando servimos a los demás. Es necesaria que distinción sutil, pero importante, si nos proponemos convertirnos en siervos. Puede volverse mecánico y parecer artificial o forzado, ¿ok? Pero debe ser algo del corazón y no algo de mecánico, ¿ok? Como robot. Sin embargo, si la servidumbre es vista como nuestra identificación más profunda con Cristo y habita nuestro ser, entonces servir a los demás será una expresión natural, a menudo inconsciente. ¿Ok? Vamos a ver solo a dos cosas hoy, pero puede ser dos cosas muy simples. Número uno, servir no es solo lo que hago, es quién soy. Entonces, no soy el servicio no es algo que hago nomás, pero soy un siervo. Soy el servidor a los demás. Entonces, servir no es solo lo que hago, es quién soy. Este parece ser un punto principal en el libro de Mateo 25:31 al 41. Voy a leer lo que dice Jesús acá sobre un siervo. Dijo, empezando el versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. ¿Ok? Entonces hay ovejas y hay cabritos. 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey diría a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gracias a Dios que preparó una heredad por nosotros desde la fundación del mundo. 35 dice, porque tuve hambre. Es como la servidumbre acá. Porque tuve hambre, hablando Jesús diciendo, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me regocijasteis. 36 dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. ¿Ok? Cuando estuvo necesitado, como estos siervos, debe ser nosotros, le apoyamos a él. ¿Ok? En ese gran servicio, ese como servidumbre. 37 dice, entonces los justos le responderán diciendo, sí, debe ser como nosotros, los justos, ¿no? Los creyentes escondidos en el Señor, diciendo, Señor, ¿cuánto te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. O cuando lo vimos enfermo en la cárcel y vimos a ti, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mismos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que estamos haciendo por Dios, o como por otros, es como si estuviera haciendo eso hacia los demás. Hacia Jesús, hacia Dios, en su nombre, para su gloria, no para nuestra gloria. 41 dice, entonces dirá también a los que a la izquierda, apartados. Entonces ahora Dios está hablando con los cabritos, los impíos, los injustos allá. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué lástima. Separación eterna de Dios. Pero los creyentes van a estar siempre con Dios en el cielo. Las personas que servían alimentado a los hambrientos, dando de beber a los sedientos, brindando refugio al extraño, vistiendo a los desnudos y visitando a los enfermos y los encarcelados, aparentemente no guardaban un registro de sus acciones de servicio, sino que hacían lo que estaba en su naturaleza. Entonces, si fueres un creyente, entonces eres un creyente como Dios, creyente en Jesús. ¿Quién era el siervo de siervos? No vino para ser servido, sino para servir. Servir a los demás era su identidad. ¿Ok? Entonces, estos creyentes allá, también la identidad de Jesús es un siervo. Puede decir también un esclavo, que sí mismo no pertenece a sí mismo, pertenece a los demás.
pero nosotros pertenecemos a Dios y también por eso debemos estar sirviendo a todos y siendo un siervo de todos. El otro grupo de personas, los cabritos a su izquierda, será juzgado y enviado al lago de fuego porque no hicieron ninguna de estas cosas, porque no eran ovejas de los pastos del buen pastor. Y no eran ovejas, eran cabritos en vez de ser ovejas de Dios. No la túnica del rey, sino la toalla del siervo. Los discípulos de Jesús, esos 12 discípulos, nunca parecieron entenderlo, al menos hasta que fue demasiado tarde. Se imaginaron vistiendo la túnica, disfrutando del estatus real junto con privilegios, un gran nombre, prominencia y muchas ventajas. También vamos a hablar de Jesús de principio a fin, porque recuerdas, vino para no para ser servido, sino para servir. La primera imagen terrenal que obtenemos de Jesús al comienzo de su vida es como un bebé nacido en un establo rodeado de ganado. La escena anuncia humildad, vulnerabilidad, debilidad y exposición. Es como muy manso. La última imagen de Jesús que tenemos cuando termina su vida terrenal es como un cuerpo roto que cuelga en una cruz. Muy humilde. Entonces entró a este mundo en un establo de animales. Muy humilde. No en un hospital, no en un hotel, no en una casa. En un establo muy humilde, muy manso, con animales, con olor seguramente también. Pero acá, y también salió a este mundo colgado su vida en una cruz. Dice la Biblia, maldito sea una persona colgada en una cruz, en un árbol, ¿ok? Significa la cruz porque fue hecho de madera. La escena comunica humillación, sufrimiento, fracaso y para muchos derrota, ¿ok? Es una vida que el mundo y la mayoría de los creyentes que dicen que son creyentes no quieren esta vida. Quieren los dones, quieren los regalos, quieren una buena vida. Pero lo que Jesús hizo y mostró por nosotros era lo opuesto. Ni las escenas iniciales ni las finales de la vida de Jesús surgieron nada más que una vida de servicio humilde, la vida de la toalla, no la vida de la túnica de un rey, aunque que era y es el rey de reyes. Entre estas dos escenas hay cientos de otras que sugieren una especie de misión de toalla, buscar a los perdidos, realizar milagros, tocar a los pobres y marginados, expulsar demonios, hacer el bien, enseñar valores del reino, nutrir a las personas, orar, ayunar y otras actividades, mostrando su servicio a la humanidad. Su vida fue dada a llevar la toalla, que significa, es simbólico del servicio, el símbolo del servicio humilde, obediente y en última instancia servicio sufriente también. Obviamente sabemos que Jesús sufrió como casi nadie más. Sufrió por nosotros, para nuestra salvación. También hay dos metáforas acá que quisiera explicar de la Biblia. Ambos se encuentran en las Escrituras, pero solo uno es apropiado para los seguidores de Cristo. En los tiempos bíblicos, cuando
se le daba una túnica a otro, se consideraba un honor especial. ¿Ok? Lucas 15:22, acá Jesús dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, aquí hablando de un vestido, un manto, una túnica, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Ok? Cuando alguien se instaló en el oficio, el símbolo era una túnica apropiada para el oficio. ¿Ok? Después de 3 años de estar con Jesús, los discípulos todavía perseguían la prominencia y la posesión de la túnica. Estaban pensando que va a iniciar su reino acá en este mundo y vamos a estar con él. Y vamos a señorear con él, junto con él, acá en este mundo. Pero ese no fue el plan de Dios o de Jesús. Después de esos 3 años, Mateo registra la historia de la madre de Jacobo y Juan. O algunos dicen Santiago y Juan, acercándose a Jesús con sus 2 hijos, mira, postrándose para pedirle un favor, ¿ok? Un favor, una petición muy humilde, ¿no? Dice la Biblia en Mateo 20, la historia está en 20, versículo 20 al 28, pero los hijos postrándose para pedirle un favor, maestro, ¿sí? Pero Mateo 20:21 dice, y le dijo, aquí Jesús tiene una pregunta por ellos, ¿qué quieres? ¿Ok? Hablando con la mamá de Jacobo y Juan. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Ok? Estaba pensando que Jesús quiso empezar su reino acá en este mundo pero lo hizo, sin duda, pero no como un rey con una túnica, pero vino para servir y no dominar a las personas. Un día va a volver acá y nosotros con él va a volver a este mundo y tener un reino milenio y donde está será el rey y estará gobernando, ¿ok? Pero la primera vez que vino Jesús, vino como la oveja, vino muy manso, muy humilde, y también aquí estamos en este mundo para la primera vez, y debemos hacerlo también, debemos mostrar este gran amor y servidumbre también de Dios. La madre de estos 2 hijos están juntos en esto. Entonces, los 2 hijos con su mamá ahí, ella solicitó las túnicas, como estar a la derecha y a la izquierda de Jesús, para sus 2 hijos en el reino de Jesús. Probablemente estaba pensando en un reino terrenal a punto de establecerse. Ella pidió las posesiones más poderosas. Una de la mano derecha y de Jesús y otra en la izquierda. Los otros 10 discípulos escucharon esta lucha descargada por poder en versículo 24. Dice, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces los otros 10 discípulos se enojaron contra estos 2 hermanos, lo que sugiere que estaban albergando la misma visión. ¿Ok? Entonces hay 12 discípulos, han pasado mucho tiempo con Jesús y ahora los 12 quieren estar en sus túnicas, quieren tener el poder y reinar con Jesús allá en la tierra, pero Jesús tenía otros planes.
Lucas señala en que en esta ocasión, antes de la última cena en Lucas 22-24, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, ¿ok? Es una pregunta hoy en día también, ¿quién de nosotros es el mayor? Jesús los censura a todos con una de sus reprimendas más severas, ¿ok? Entonces Jesús estaba casi como molestado, quiso reprenderles y muy pesado, ¿no? Actúan como gobernantes paganos, como reyes de los gentiles, por ejemplo, los que los dominan y los que ejercen autoridad sobre ellos, ¿ok? Entonces, pero Jesús no fue de este hilo, ¿no? Jesús distinto, Jesús diferente. El mundo nunca había visto un varón como Dios que vino para servir y no para ser servido, como el rey. El modelo señorial no es para sus seguidores, solo Jesús con razón reclama el título de Señor y no lo comparte con nadie. No debemos seguirlo en su papel o de Señor o Rey, sino en su papel de siervo, ¿ok? Entonces no somos justos, justificados a través de Jesús. Pero ¿quién es nuestro Jesús? Sí, hoy día Jesús está a la diestra del Padre en el cielo. Pero ¿dónde estamos nosotros? Estamos acá en este mundo. Pero su ejemplo que nos dejó fue, debemos servir a los demás. Debemos ser mansos, humildes. Debemos estar pensando siempre en otras personas y no en sí mismos. Número 2, servir es mi propósito, no la grandeza. Entonces, es mi propósito. Habíamos hablado en enero sobre edificaré mis metas, pero acá debe ser mi propósito en mi vida, de mi vida, no la grandeza. Cristo define la grandeza en su ejército, en su ejercicio de servicio. De por vida en Mateo 20:26, acá dice Jesús, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, el mayor entre los cristianos, los creyentes, los discípulos, es el uno que está sirviendo más que nadie. Dice, hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor o vuestro esclavo entre ellos. Para que la vida de Cristo se reproduzca en vosotros debe ser a través de la servidumbre, porque eso es lo que Cristo nos dijo y nos mostró. Es su ejemplo. También debemos ser ejemplos de su ejemplo. Esta breve exhortación de Jesús aparentemente necesitaba un refuerzo visual. Solo unos días después, Jesús demuestra otro ejemplo convincente de cómo deben vivir sus seguidores, estos discípulos. Su ministerio público ha terminado, la sombra de la cruz se cierne. Quizás él reconoce que si los discípulos no comprenden esta idea del siervo humilde, obediente, el futuro de la iglesia sería sombrío. De hecho, puede que no haya iglesia, ¿ok? De hecho, puede que no haya iglesia. Ese no es el propósito de la iglesia, pero sino para servir como Jesús.
En el acto más inesperado e inolvidable, Jesús muestra la imagen del servicio humilde en sus mentes. Aquí está lo que hizo Jesús. Jesús y sus 12 se reunieron para la fiesta de la Pascua y era hora de que Jesús dejara este mundo e ir al Padre, lo que dice en Juan 13:1. Pero aún debe asegurarse de que los discípulos entiendan una cosa: el poder del amor al vivir como siervos. Ahora les mostró todo el alcance de su amor. Él comenzó a lavar a los pies de sus discípulos. Juan 13:1 y 5. Entonces, Juan capítulo 13, versículos 1 y 5, acá dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, hablando de su muerte, había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó hasta el fin. Fue fiel hasta el fin. También amó a sus discípulos hasta el fin de su vida. Versículo 5 dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y al enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Ok? Jesús lavó los pies de los 12, incluso Judas Iscariote, que iba a entregarse a los religiosos para ser juzgado. Pero acá dice, los amó, y dice que con la toalla con que estaba ceñido. Por alguna razón, ningún siervo se había lavado los pies al entrar. Si puede pensar hay 13, por lo menos 13 de ellos allá, y nadie lavó los pies de ellos. Entonces fue una cena última, como última cena, la cena originalmente la primera cena del Señor allá, pero ninguno de ellos, de estos 12 discípulos, lavaron los pies, que fue el costumbre de los demás. Pero Jesús, siendo el mayor entre ellos, se humilló y se lavó los pies de los discípulos. Buen ejemplo, ¿no? El lavado de pies fue generalmente realizado por el siervo o esclavo más humilde de la casa. Pero en este caso fue Jesús, ninguno de los discípulos. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 20, 26 al 27, dijo Jesús a ellos: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. 27 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hablamos de estos dos versículos, este pasaje, hace varias semanas, quizás hace 2 semanas o hace 2 meses, lo siento. Pero acá, hablando del servidor, es la palabra que ocupamos de siervo. Pero es la última palabra acá, vuestro siervo, eso significa el esclavo. Entonces, muchas veces nosotros quisiéramos servir a los hermanos, servir a nuestra familia, servir a los queridos, ¿no? Los seres queridos. Pero la gran mayoría del tiempo no estamos sirviendo a los demás, como Jesús. Jesús les alimentó, Jesús les ayudó, les sanó, les dio buenas cosas, les dio su tiempo muchas veces también.
pero usualmente no tenemos tiempo por los demás. Jesús aprovecha la oportunidad haciendo lo impensable. El rey de reyes y señor de señores sería el siervo o esclavo más manso, vertiendo humildemente agua en el cuenza, envolviendo la toalla alrededor de su cintura y sin decir una palabra hablaba, humildemente levantado los pies polvorientos de los discípulos y sacándolos con la toalla. Si puedes imaginar estar rodeado en sus rodillas mucho tiempo, ¿no? Para poder lavar los pies de 12 varones. Los pies cochinos, los pies muy sucios allá, del polvo de la tierra. Pero lo que hizo Jesús por ellos. Sabes que también Jesús sigue haciendo muchas cosas por nosotros, para su gloria, porque es lo que es un siervo. Es amor y es lo que debemos ser también. Vamos a terminar con 2 versículos de Isaías 61, versículos 10 y 11. Acá dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Buen testimonio, ¿no? Debemos gozarnos y tener la alegría en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Aquí está hablando de la túnica, de la ropa, ¿no? Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. 11 dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Gracias a Dios, no solo por nosotros, pero todas las naciones. Entonces acá habla de vestiduras de salvación. Si somos, soy creyente, soy justificado, entonces tengo las vestiduras de su salvación. Es su salvación. Es el autor y vencedor de nuestra salvación. Ya venció. Y también habla del manto de justicia. Entonces, no es algo que podemos ganar, no es algo que podemos obtener, sino del regalo de Dios, sino de este don de la salvación. Una pregunta por nosotros. ¿Eres un creyente vestido con la salvación y la justicia de la sangre derramada de Jesucristo o tratando de obtener una túnica prestigiosa aquí en esta tierra? Si aún no eres creyente en Cristo, nos gustaría ayudarte. Contáctanos, por favor, acá a través de redes sociales, acá a través de Facebook. Estamos dispuestos, quisiéramos ayudarles en todo. Aun si eres un creyente, me gustaría animarte a elegir la toalla de un siervo, no la túnica de un rey de este mundo. Que seamos siervos de nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu buen ejemplo. Gracias por mostrarnos exactamente qué debemos hacer y tus expectaciones de nuestras vidas acá en este mundo. Ayúdanos a ser fiel, a servir, y no solamente a nuestras familias y seres queridos, pero también a los incrédulos, a los que
Jesús murió por ellos también. Jesús puede darles la salvación que necesitan, pero ¿cómo pueden escuchar sin los predicadores, sin los mensajeros que pueden predicar el Evangelio de Jesucristo, que tiene el poder salvar cualquier persona? Ayúdanos porque debemos estar no solamente en Chile, pero también en cada nación de este mundo. Ayúdanos a servirle a ti y también a los demás con nuestras vidas. Agradezco por todo en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, cantamos de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, controlado por tu espíritu, y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, controlado por tu espíritu, y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, controlado por tu espíritu, y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Hola hermanos, el día de hoy, como es habitual, tendremos nuestros tres grandes y partiremos hablando por nuestro misionero, ¿no es cierto? Y la familia en realidad de la familia Moncada Muñoz, quienes tienen el desafío de plantar la Iglesia de la Cruz. Ellos actualmente están haciendo discipulado online y están teniendo un buen alcance del Evangelio con las personas que les están siguiendo. Ellos tienen dos peticiones de oración y una es que Dios pueda proveer un local para que ellos puedan plantar la iglesia físicamente en algún sector de Cerro Navia o alguna de las comunas que la colindan. También ellos piden la oración por cada una de las personas que está escuchando y está asistiendo a los discipulados vía online. Que Dios bendiga a la familia Moncada Muñoz. También en esta ocasión estaremos hablando acerca de la comuna de Providencia. Esta comuna fue fundada por el presidente Federico Errázuriz el 25 de febrero de 1897. Actualmente tiene 142.079 habitantes y tenemos dos peticiones de oración. Una es que Dios pueda poner en el corazón de algún seminarista que pueda ir a plantar una iglesia a aquel lugar. También por los 142.079 habitantes que residen en la comuna, que en su mayoría, ya sea que por cultura, ¿no es cierto?, o por tradición, se confiesan ser católicos. Así que Dios pueda enviar
lo más pronto posible, ojalá algún seminarista para poder plantar una iglesia en aquella comuna. También hoy día estaremos hablando de uno de los países de Sudamérica llamado Surinam. Este país colinda con Guayana Francesa y también con Brasil. Aquel país fue fundado el 25 de noviembre del año 1975. Hay 4 religiones predominantes en ese país que actualmente tiene 575.991 habitantes. Estas religiones son los católicos, los hinduistas, musulmanes y protestantes carismáticos. Las peticiones de oración es que Dios pueda, ¿no es cierto?, pueda llevar a más misioneros a aquel lugar para que puedan ser de utilidad para alcanzar, ¿no es cierto?, a los 5 grupos culturales que existen en este país. Estos son los javaneses, la comunidad india, los chinos, los negros buch y los loaisianos, que son los indígenas originarios de aquella isla. Que Dios también pueda liberar y pueda, a través del Evangelio, llevar a la verdad a esta cultura o segmento de la población llamado negro buch, que practican la brujería, el ocultismo y el vudú. También que Dios lleve paz a Surinam, ya que este país ha sufrido de diversos conflictos, los cuales ha golpeado fuertemente su economía. También orar para que Dios envíe más obreros y que estos puedan alcanzar a las diferentes comunidades y religiones que no están cerca de la verdad. Estos son los 3 grandes del día de hoy. Que el Señor les bendiga.